Muy buenas tardes. Se agradece la presencia y participación en estas jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal que se realizará en la provincia de Mendoza los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2022. En este acto, el señor vicegobernador de la provincia y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, doctor Roberto Gattoni, el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Juan José Victoria, los señores ministros de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo Horacio de Sanctis, doctor Marcelo Jorge Lima, la señora ministra de la Corte de Justicia, doctora Adriana García Nieto, el señor ministro de la Corte de Justicia, doctor Daniel Olivares Yapur, el señor fiscal general, doctor Eduardo Cuatropani, en representación de la Defensoría General, la señora defensora oficial, doctora Mariela López, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y también del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, doctor Dalmiro Garay Cueli, el señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Jorge A. Rojas, el señor profesor invitado de España, doctor Raúl Calvo Soler, el señor delegado por San Juan de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Roberto Pajés, el señor delegado de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, doctor Martín Gattoni, la señora delegada de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, doctora Viviana Conturso, el señor ministro de Gobierno del Poder Ejecutivo Provincial, doctor Alberto Hensel, la señora presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, doctora Ana Lía Larrea, el señor presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Marcelo Álvarez. También agradecemos a los señores diputados, diputadas y funcionarios del Poder Ejecutivo que nos acompañan, a los señores intendentes y también a las autoridades académicas de las universidades Católica de Cuyo, Nacional de San Juan y Universidad de Congreso. El agradecimiento es extensivo a los señores magistrados, funcionarios y abogados presentes en este acto. En primer lugar, damos lectura a una nota del señor gobernador de la provincia dirigida al señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria. Con agrado he recibido la invitación que me hiciera llegar para asistir a las jornadas preparatorias. En tal sentido, le manifiesto que una sobrecargada agenda oficial programada con anterioridad me impide acompañarlos en esta significativa ocasión como hubiese querido. Con el deseo de que este evento sea fructífero para los organizadores y participantes de tan interesantes jornadas, saludo a usted, a los destacados profesionales del derecho, en este caso, que disertarán en diversos e interesantes temas y demás concurrentes. Con un afectuoso abrazo firma el señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac. Estas jornadas preparatorias de este 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal están organizadas por la Corte de Justicia de San Juan a través de la Escuela Judicial, en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Cuentan con el auspicio y colaboración del Ministerio de Gobierno del Poder Ejecutivo Provincial, la Cámara de Diputados de San Juan, que además ha declarado esta actividad de interés social, educativo y científico, según resolución número 33 del 2022, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, el Foro de Abogados de San Juan, el Instituto de Derecho Procesal Civil, la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de Congreso, la Defensoría del Pueblo de San Juan y también la editorial Rubinsal Gulsoni. Decíamos que la Cámara de Diputados ha declarado de interés social estas jornadas preparativas
y también han sido declaradas de interés provincial mediante decreto número 890 MG del año 2022. Declárese de interés provincial las jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal Mendoza 2022. Firma el ministro de Gobierno, doctor Alberto Hensel, y también el gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac. Ahora sí, vamos a dar comienzo de alguna manera ya en el marco preparatorio de estas jornadas con un video institucional que ha sido realizado por el Poder Judicial de Mendoza sobre este 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal Mendoza 2022. Lo vemos. Mendoza será sede del 31 Congreso Nacional de Derecho Procesal. El Poder Judicial de Mendoza, en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, organizan la reunión académica más importante del año. Los días 1, 2 y 3 de septiembre, destacados profesores argentinos y extranjeros disertarán sobre aspectos centrales de la disciplina, tanto en el área penal como civil. Los interesados en participar de este 31 Congreso Nacional de Derecho Procesal tienen tiempo de inscribirse hasta el 1 de septiembre. Para mayor información pueden ingresar en www.jus.mendoza.gov.ar o al portal web de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Ahora vamos a invitar a conformar la mesa de autoridades para realizar el acto de apertura de estas jornadas preparatorias, la cual estará integrada por el señor vicegobernador de la provincia, doctor Roberto Gattoni, el presidente, en este caso, de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Dalmiro Garay Cuelli, el señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Jorge A. Rojas. Invitamos entonces a las autoridades a conformar esta mesa ya para el acto de apertura de estas jornadas preparatorias aquí en la provincia de San Juan, de este 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal que se llevará adelante el 1, 2 y 3 de septiembre en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar en primer lugar al señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Jorge A. Rojas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido en primer lugar a la provincia de San Juan por la recepción que hemos tenido. Voy a hablar en nombre propio y en nombre del doctor Calvo Soler, porque hasta ahora nos han llenado de atenciones. Por lo tanto, les agradezco en nombre de los dos a la provincia de San Juan por la presencia de todos ustedes acá, a la Corte Suprema de San Juan, a los integrantes de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, y quisiera destacar, porque sé el trabajo que les ha llevado organizar estas jornadas, no solo la labor que hicieron el doctor Germán Grosso y el doctor Roberto Pajello Veras, que de alguna manera son la representación de la asociación en la provincia de San Juan, sino el trabajo que hicieron sobre todo Martín Gattoni, Macarena Álvarez y Viviana Conturso. Sin ese motor que yo digo que siempre viene puesto por la labor de los jóvenes procesalistas, esto no se hubiera podido lograr. Así que de corazón el agradecimiento para todos ellos. Y si es así como me lo piden, solamente declaro abiertas estas jornadas. Muy amable. Muchas gracias, doctor.
Y seguidamente vamos a escuchar al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, el doctor Dalmiro Garay Cuelli. Señor vicegobernador, señor ministro de Gobierno, señor presidente de la Corte, señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, colegas de la Corte, público presente, autoridades del foro. Bueno, la verdad que muy contento de la invitación. Cuando Juan José me lo planteó, no lo dudé ni un momento, no solamente porque es la antesala del Congreso que esperamos llegue un poquito a la mitad de lo que ustedes hicieron ya en su momento, sino porque venir a esta provincia, que es mi provincia, para mí siempre es un gusto. La verdad que estos foros, nosotros cuando se planteó la sede de Mendoza, y eso se discutió acá en San Juan, en el Congreso Nacional anterior, nos pareció muy importante y central porque nos permiten discutir de manera horizontal, interinstitucionalmente, las reformas procesales que le debemos a nuestros ciudadanos. Y para mí acá es muy importante porque nosotros cada vez que iniciamos una discusión de una reforma procesal y la aplicamos correctamente, son las pocas leyes que le cambian la vida a la gente. Cuando una reforma procesal es acompañada de una buena gestión de todos los que operan en el sistema, jueces, abogados, Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que acompaña con las reformas legislativas, nos encontramos a la larga con un mejor servicio de justicia y con eso, sin duda, un justiciable, un ciudadano que va a encontrar en uno de los servicios esenciales del Estado la respuesta al conflicto que lleva siempre cuando va a nuestros tribunales. Por eso para mí es importante que podamos sentarnos y rediscutir todo. Hoy en la mañana cuando estuvimos hablando, nosotros estamos ya en el acusatorio pleno en el derecho penal y uno de los panelistas que hoy va a hablar me plantea que el acusatorio pleno ya está de modé. Entonces, bueno, estas discusiones, esta idea de poder entremezclar la necesidad del buen servicio de justicia con el acceso a justicia y con la defensa de los derechos, me parece que son las discusiones que nos debemos todos los que operamos este sistema. Ustedes imagínense que nosotros hace algunos años hablábamos de la igualdad de armas, del derecho procesal como el derecho que garantiza el derecho adjetivo, y hoy estamos hablando también de parte de ese derecho, lo incluye la inmediatez y la oralidad. Y esas reformas que nos han permitido, en nuestro caso en Mendoza, avanzar ya hace varios años a un nuevo concepto de justicia, nos ha llevado a un juez más presente, a un juez que está de cara a la ciudadanía, que mira a las partes, que los escucha, que intenta conciliar y si no puede conciliar, trata que el proceso sea lo más corto posible y que la solución de justicia sea la más eficiente de todas las opciones que podemos tener. Entonces, solamente desearles muchos éxitos, invitarlos a Mendoza, los vamos a esperar con los brazos abiertos, tan cerquita, y bueno, auspiciarles una discusión de muy alto nivel. Los expositores que han venido son de ese nivel, por lo tanto, es lo que tenemos que hacer, escucharlos, y en cada uno, en nuestros foros, los jóvenes procesalistas, acá le dicen el foro de abogados, allá el colegio de abogados, nosotros en la magistratura, el Poder Ejecutivo, cuando mira las reformas que va a enviar también al Poder Legislativo, entre todos nos tenemos que sentar y en estas discusiones encontrar las soluciones para un mejor servicio de justicia. Muchísimas gracias y muchos éxitos. A continuación, ahora sí tiene la palabra el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Juan José Victoria. Bueno, señor vicegobernador de la provincia de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados, doctor Roberto Gattoni, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y organizador de las 31ª Jornadas de Derecho Procesal, muchísimas gracias por estar acá en San Juan acompañándonos. Señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Jorge Rojas, señores ministros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan que nos están acompañando, doctor Guillermo de Santi, doctor Marcelo Lima, doctora Adriana García Nieto, doctor Daniel Olivares Yapur, en representación del Ministerio Público de la Defensa, doctora Mariela López, señor profesor doctor Raúl Calvo, con quien ya hemos tenido oportunidad de compartir algunos momentos en la mañana de hoy, señor ministro de Gobierno, doctor
Alberto Hensel, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Celina Ramela, diputada de la provincia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora presidenta del Colegio de Magistrados de la provincia de San Juan, doctora Analía Larrea. Señor presidente del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Álvarez. Autoridades académicas de la Universidad Católica de Cuyo, de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad de Congreso. A todos los queridos magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial, abogados que nos acompañan en esta jornada. En verdad, quisiera ser absolutamente breve porque lo importante quizá acá es tratar de captar todo lo que nos vienen a contar quienes van a exponer en la tarde de hoy y aprovechar al máximo estas jornadas preparatorias. Jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal que nos han honrado desde la provincia de Mendoza con poder organizar casi a 2 meses del comienzo de estas importantes jornadas. Así que agradecerle especialmente a quien está a cargo de la Escuela Judicial, doctora Adriana García Nieto, y a todos quienes han trabajado con ella para esta organización, doctor Roberto Pajé, doctor Germán Grosso, y Macarena Álvarez, y quienes han participado en esta organización, que no es materia fácil. Decirles que, una vez más, por la iniciativa legislativa que tiene esta Corte de Justicia, en el año pasado se enviaron 6 proyectos de ley a la Cámara de Diputados, en los que sustancialmente casi todos, se refieren a la materia procesal. Hemos remitido a la Cámara la reforma del Código Procesal Civil, la reforma del Código Procesal Laboral, la elaboración del primer Código Procesal de Familia. Va a ser el primer código que tenga la provincia de San Juan, lo que fue la Ley Orgánica de Tribunales, la incorporación de nuevos delitos al sistema acusatorio y la Ley de Recursos Extraordinarios. Pretendo significarles que todo este conjunto de reformas que se están mandando, y tal cual lo venía apuntando el doctor Dalmiro Garay, no hacen más que tratar de que los procesos sean más ágiles, que lleguen a la gente en momentos oportunos, en poner los jueces de cara a la gente con la inmediatez, con la celeridad, con poner una justicia cada vez más al servicio del ciudadano, porque a ella está dirigido. Siempre lo digo, que no debemos olvidar de que somos servidores públicos, quienes estamos ejerciendo una función en el Poder Judicial. Somos servidores públicos y nos debemos a nuestra ciudadanía. Y debemos trabajar todos los días para que la resolución de conflictos, sea por los medios que sean, lleguen a la gente en tiempos razonables. Decirles que a partir de todas estas reformas que se vienen produciendo, y estoy hablando especialmente de la provincia de San Juan, están encaminadas todas, en definitiva, a lo que es materia de nuestra competencia, que son los códigos, como les dije, los códigos procesales. Y se han producido desde el año 19 a la fecha, entiendo una serie de transformaciones, de profundas transformaciones en nuestro Poder Judicial, que si bien en algunos casos ha sido algo traumática, y todavía hay muchísimo por hacer y muchísimo por trabajar, muchísimo por mejorar, entendemos que el servicio
ha cambiado sustancialmente. El servicio es otro, es el que se viene mereciendo la gente, pero que no debemos jamás bajar los brazos porque necesitamos trabajar cada día más para ir perfeccionándolo, a punto tal que el sistema penal acusatorio adversarial, que lleva nada más que año y medio, ya hay una comisión que está revisando todas las cuestiones inherentes a quizá las partes flacas que se le pueden estar evidenciando a esta altura de las circunstancias para ir mejorándola. Me comentan quienes están en la comisión que están trabajando muy bien, que ya llevan varios artículos revisados y seguramente el señor vicegobernador irá, si es necesario, a la Cámara de Diputados los proyectos de reforma para que podamos seguir brindando este mejor servicio de justicia siempre. Decirles que trabajar en materia procesal y tener este importante congreso acá al lado en la provincia de Mendoza dentro de poco tiempo, en verdad nos llena de satisfacción. Los invito a que participemos de este congreso porque en realidad se escuchan muy buenas propuestas, se traen muy buenas ideas que podemos ir capitalizando. Y cuando digo que se van transformando los procesos, y es lo que venimos haciendo desde la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, para llegar a brindar cada vez un mejor servicio de justicia, no es ni más ni menos que lo que venimos proponiendo desde allá, desde el 19, justicia en cambio, luego justicia cerca, justicia para la gente, y créanme que vamos a seguir en este camino humanizando justicia como todos los sanjuaninos se lo merecen. Muchísimas gracias, le deseo, señor presidente de la Corte Suprema de Mendoza, muchos éxitos en la organización del Congreso y cuente con la calidez de la gente de San Juan, y para lo que sea necesario vamos a estar a su disposición. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes y hasta la próxima. Finalmente escucharemos la palabra del señor vicegobernador de la provincia, doctor Roberto Gattoni. Muy bien, buenas tardes. Señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Juan José Victoria, muchas gracias por invitarnos. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, doctor Dalmiro Garay Cuello, muchas gracias por participar y por visitarnos a la provincia de San Juan. Muchas gracias al señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctor Jorge Rojas, a los ministros, a los señores ministros de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo de Santis, doctor Marcelo Lima, doctora Adriana García Nieto y doctor Daniel Olivares Yapur, muchas gracias por acompañarnos. A la representante del Ministerio Público de la Defensa, doctora María López, muchas gracias por acompañarnos. A quien nos visita, el profesor Raúl Calvo Soler, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al señor Ministro de Gobierno y Justicia, muchas gracias al doctor Alberto Genser. Y en vos, Alberto, a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial que nos acompañan en el día de hoy. A la representante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diputada Celina Ramela, muchas gracias, Celina, por acompañarnos. Al secretario legislativo de la Cámara, doctor Nicolás Albo, muchas gracias también por acompañarnos. Al señor presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, doctora Analía Larrea, a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que nos acompañan en el día de hoy, al presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Marcelo Álvarez, muchas gracias, a los representantes de las Universidades Nacionales de San Juan, Católica de Cuyo y Congreso también, muchísimas gracias por acompañarnos. El reconocimiento y el agradecimiento a los organizadores, a la Escuela Judicial de la Corte de Justicia, que como bien decía el doctor Victoria, preside la doctora García Nieta, y a la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Muchas gracias también por el esfuerzo y el compromiso puesto de empeño en la organización de estas jornadas preparatorias. Yo, muy breve, primero darles la bienvenida a todos los que nos visitan, a quienes llegan hoy a la provincia de San Juan, las disculpas y saludos del señor gobernador, que realmente tiene una agenda muy apretada en el de hoy. Tenemos visitantes de legisladores
de la República Hermana de Chile, con una agenda muy apretada, lo que le ha impedido estar presente como le hubiera gustado estar. Yo simplemente destacar y agradecer que hayan honrado a la provincia de San Juan como responsables de organizar estas primeras jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, porque creo que fue así. El año pasado tuvimos las 30º jornadas del Congreso acá, en la provincia de San Juan, lo cual es una segunda distinción. Y le decía recién al presidente de la Corte que no es casual, que tiene que ver con el excelente trabajo que la Corte de Justicia, el Poder Judicial de la provincia de San Juan, viene realizando desde hace unos años a la provincia de San Juan. Sin duda, fragancia, la incorporación del régimen acusatorio, las modificaciones que trabajamos en pandemia, porque también hay una cuestión importante para destacar, que es la articulación de cómo hemos trabajado todos los poderes del Estado por mejorar y contribuir a mejorar lo que decía el doctor Dalmiro Garay recién, a mejorar la calidad y a cambiar la calidad de la vida de la gente. Y también se la mejora no solo con la política, sino haciendo buena justicia. Todas estas modificaciones que ha impulsado el Poder Judicial de la provincia de San Juan, sin duda han significado y están significando una mejor justicia, una justicia mucho más oportuna. Y en este ámbito de trabajo, recordar, por ejemplo, que en la pandemia trabajamos para modificar los códigos procesales, para adaptar los procesos a la no presencialidad o a la virtualidad, modificando aquellos artículos del Código Procesal Civil que hacían falta modificar o códigos o con el régimen de audiencia. También destacar que en el 2021 se aprobó la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, tan importante para el funcionamiento interno del Poder Judicial. Y como bien decía el doctor Victoria, están casi, le diría con despacho, los 3 proyectos de Código Procesal Civil, de familia y laboral. Y también destacar una cuestión muy importante de la Corte. Tuvieron el tino, la delicadeza y la inteligencia de invitar a diputados y a diputadas a participar de las comisiones que el propio Poder Judicial había conformado para elaborar los proyectos del Código, de manera de trabajar mancomunadamente y hacer mucho más fácil la tarea en las comisiones de la Cámara de Diputados. Nos ha hecho ganar muchísimo tiempo, hemos trabajado en común, hemos trabajado como equipo de gobierno, manteniendo nuestra independencia y manteniendo cada uno su ámbito, pero realmente poniendo el foco en mejorar la calidad de la vida de la gente. Y creo y agradezco que nos hayan tenido la deferencia de invitar a las diputadas y diputados a participar de esas comisiones. Todo esto lo pongo en valor porque creo que sin dudas es una de las características que hacen que a San Juan la hayan distinguido el año pasado con el Congreso, en esta oportunidad con la organización de las jornadas preparatorias. Así que nada más, dejarles un afectuoso saludo de todos los sanjuaninos, desearle a nuestros amigos de Mendoza el mejor de los éxitos en la realización del Congreso, un orgullo que sea Cuyo, las 2 provincias que van a ser Congreso número 30 y número 31 de Derecho Procesal, y a todos por el esfuerzo y la participación. Muchas gracias a quienes nos visitan también desde otros puntos del país. Muchísimas gracias a todos y mucho éxito en el Congreso. Muy bien, y luego de este acto de apertura despedimos al señor vicegobernador de la provincia, doctor Roberto Gattoni, debido a compromisos previamente asumidos, como ya manifestaba, también en nombre del señor gobernador de la provincia. Y vamos a invitar al señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria, y al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, doctor Dalmiro Garay Cueli, justamente a tomar ubicación para escuchar esta primera exposición. Permanece en su lugar el doctor Jorge Arrojas, que será justamente el primer expositor de esta jornada preparatoria. Hablará sobre los principios procesales, estado actual y visión crítica. La moderadora de esta disertación será la doctora Viviana Conturso, a quien
invitamos, le damos la bienvenida justamente para llevar adelante esta moderación e integrar la mesa. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a esta primera exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en esta tarde tengo el agrado de presentar al doctor Jorge Arrojas en estas jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal. El doctor tiene un vasto currículum que refleja su experiencia y conocimiento en la profesión, pero por una cuestión de tiempo y pedido del doctor, voy a resumir aquellas actividades más sobresalientes. El doctor es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, profesor titular de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, árbitro permanente por concurso del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. También fue integrante de la Comisión de Justicia 2020 en las áreas de arbitraje y de Derecho Procesal Civil. Expositor y ponente de diversos congresos, jornadas y seminarios desarrollados tanto en instituciones públicas como privadas, nacionales e internacionales, autor de diversos libros y artículos. En la tarde de hoy nos va a hablar sobre un tema más que importante, que se titula Los principios procesales, estado actual y visión crítica. Así que, sin más preámbulo, doctor, nuevamente bienvenido a nuestra provincia y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, el agradecido soy yo, te agradezco la presentación, te dije que la cortaras, pero no me hiciste caso. Como dijo, Viviana era tu nombre, como dijo Viviana, este tema de los principios procesales, estado actual y visión crítica es un tema crítico dentro del mundo del derecho procesal. Hay un denominador común que reúne la presentación que hicieron el presidente de la Corte sanjuanina, el presidente de la Corte mendocina y el doctor Gattoni. Todos dijeron que pretendían, a través de reformas, tener una justicia más eficiente y más ágil. Creo que es un denominador común que distinguió la charla de cada uno de ellos. Todos hablaron de reformas procesales y además el doctor Victoria precisó los distintos códigos que fueron enviados a la legislatura de San Juan. Y fíjense qué particularidad. Habló del Código Procesal Civil y Comercial, habló del Código Procesal Laboral, habló de un nuevo Código Procesal para el ámbito del derecho de familia. Esto da una pauta de que estamos descodificando el derecho procesal. El derecho procesal dejó de ser uno y parecería como que se está abriendo en distintos ámbitos, dentro de los cuales funciona o hace operativo el derecho sustancial. ¿Por qué señalo esta particularidad? La señalo por una sencilla razón. En el ámbito del derecho procesal, nosotros, los procesalistas, todavía no estamos de acuerdo sobre qué cosas son los principios procesales. Y si ustedes toman cualquier autor de la materia, en cualquier autor pueden encontrar una identificación de los principios procesales de una manera diversa en cada uno de ellos. Por supuesto, yo escribí la mía también. Para no ser menos, le llevé la contra a unos cuantos y me puse de acuerdo con algún otro. Con algún otro que me puse de acuerdo fue con Clemente Díaz, por supuesto hoy ya desaparecido, que dejó una obra muy importante, inconclusa, iba por el 3er tomo de su tratado y falleció.
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener una visión actual y crítica de estos principios procesales? Porque todos nosotros apoyamos en los principios procesales la noción de debido proceso legal. Y cuando nosotros apoyamos la noción de debido proceso legal, lo que nos preguntamos es sobre qué bases se desarrolla el debido proceso legal. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para identificar este concepto de debido proceso legal es que no es posible encontrar una definición que nos permita conceptualizar al debido proceso legal. Sí estamos todos de acuerdo en que esta noción aparece en la famosa carta de Juan Sin Tierra en el año 1215. Fíjense de qué época les estoy hablando. Les estoy hablando del medioevo. Y del medioevo hasta hoy todavía seguimos con una noción indefinida de lo que es debido proceso. ¿Y por qué decimos que es una noción indefinida? Decimos esto precisamente porque a través del tiempo la noción de debido proceso se fue corporizando en distintas figuras y empezó en la figura del habeas corpus. No apareció la noción de debido proceso corporizada en la Carta Magna, apareció en institutos posteriores, apareció en la Carta Magna la noción de law of the land, algo así como la ley de la tierra, la ley natural. Nadie podía ser juzgado si no era por sus pares y no podía ser violentada su libertad, su propiedad, sus bienes, su libertad. Por eso aparece corporizada a través del tiempo en la figura del habeas corpus. Pero el trasvasamiento de las colonias inglesas a América hizo que se produjera una especie de explosión desde el punto de vista cultural. ¿Por qué una explosión desde el punto de vista cultural? Porque aparecieron las ideas libertarias y esta libertad que se perseguía era romper con el yugo de la corona, Y aparece la Declaración de Virginia en 1776 que da pie a la independencia americana, que se corporiza en 1787 en la Constitución americana, donde todavía no aparece la noción de debido proceso legal. Y 2 años después tenemos la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que trae aparejado este nuevo paradigma en el orden mundial? Que de alguna manera estas ideas libertarias provocan el nacimiento de lo que es el moderno constitucionalismo y el nacimiento del Estado moderno. Y esto significa el nacimiento de un poder judicial independiente. Esta figura del poder judicial independiente hace de que nosotros podamos empezar a hablar de la noción de debido proceso con un fuerte influjo del iusnaturalismo, que hizo que todos aquellos derechos que estaban corporizados, porque aparecían positivizados en las cartas magnas que empezaron a pulular, por ejemplo, en toda América, y entre ellos la nuestra, implica que no aparece definida todavía la noción de debido proceso. Y fíjense qué particularidad. En 1791, en la 5ª enmienda de la Constitución americana, recién aparece el adjetivo debido de este sustantivo proceso. Pero no se sabe qué es debido, lo que sí sabemos es que es proceso desde un punto de vista adjetivo, desde un punto de vista formal. Y yo siempre recomiendo, porque este desarrollo fue desenvolviéndose a través del tiempo, un trabajo excelente hecho por un argentino que fue Juan Francisco Linares, que es de comienzos del siglo pasado, más o menos de la década de los 40, que es su tesis doctoral. Y fíjense el nombre que llevaba, hoy libro, lo pueden comprar, La razonabilidad de las leyes es el título del libro. Pero el subtítulo es el que me interesa marcar. ¿Por qué? Porque el subtítulo de esa obra de Juan Francisco Linares es El debido proceso como garantía innominada de la Constitución Nacional. Nos está diciendo algo el autor. Es una garantía que está innominada, pero aparece en la Constitución Nacional. ¿Quiere decir que no tiene nombre? Sí, claro. ¿Por qué? Y porque cuando todos ustedes piensan la noción de debido proceso, están pensando en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Y entonces van a encontrar en el artículo 18 que dice algo así como la defensa en juicio es inviolable de la persona y sus derechos. Y entonces ustedes automáticamente vinculan la noción de debido proceso con el derecho de defensa. Pero se están perdiendo de vista que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser penado sin juicio previo. Y este juicio previo no es el desarrollo formal del debido proceso, es el juicio de valor que hace la jurisdicción para saber cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta o verdadera. Y este sentido de la posición correcta o verdadera se hace a partir de las reglas de la sana crítica. Y esta es la quinta acepción en la enciclopedia francesa de la voz sana crítica, libre de error o de vicio. ¿Esto qué es? Esto es el principio de congruencia. Esto es que el juez debe resolver conforme las pretensiones deducidas por las partes en el pleito, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Quiere decir que en el artículo 18, además del principio de defensa, está consagrado el principio de congruencia, sí, y además está consagrado el principio que alude al juez natural, porque dice que nadie puede ser sometido a comisiones especiales, sino que tiene que ser juzgado por sus jueces naturales. ¿Esto qué es? Esto es el concepto de jurisdicción. Pero estos principios que están en el artículo 18 son los que informan la noción de debido proceso, claro, pero no solamente estos principios, sino que aparecen otros principios. En el artículo 16 dice que todas las personas son iguales ante la ley. ¿Qué principio es? El de igualdad. El artículo 17 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en la letra de la ley. Principio de legalidad. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que la noción de debido proceso, entonces, la tenemos que encontrar diseminada a lo largo de nuestra ley fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque el constituyente, por vía convencional, acordó que esos lineamientos no podían ser dejados de lado por el legislador. Y entonces, ¿esto que me da la idea de qué? Me da la idea de cuáles son los principios que tengo que tener en cuenta para el desarrollo del proceso desde un punto de vista formal. No puedo desarrollar un proceso pensando que cualquier persona puede ser condenada sin juicio previo. Esto no lo dice la Constitución, dice exactamente lo contrario. ¿Y por qué lo señalo? Lo señalo porque estos principios, en una visión aristotélica, me están marcando un camino a seguir, me marcan un rumbo. Aristóteles decía que un principio es un punto de partida, el punto de inicio hacia algo que voy a recorrer. Pero lo que me está marcando es el principio de algo hacia donde apunto. Y entonces tengo en claro qué cosa es un principio. No puedo generar un sistema procesal en donde dejo de lado los principios que vienen informados por el constituyente. Pero fíjense qué particularidad se presenta en la actualidad. Nosotros estudiamos en la facultad la pirámide kelseniana consagrada en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Hoy no podemos pensar en el artículo 31 como la pirámide de Kelsen, que me indicaba que la Constitución estaba en la cúspide y después venían las leyes inferiores, decía tratados internacionales, leyes inferiores. No, ¿por qué? Porque tenemos que mirar a esa pirámide con la suma del artículo 31 más el artículo 75 en los incisos 22 y 23. Porque hoy nuestra Constitución flexibilizó su rigidez y permitió la incorporación de principios que surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos. Y esto fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y este reconocimiento viene a partir, yo considero que hay una fecha fundamental a tener en cuenta, que es el año 1983. Es el advenimiento de la democracia en nuestro país. Dejamos de lado una época oprobiosa para pasar a un nuevo orden. Se generó desde allí un nuevo paradigma. Dejamos de lado el viejo iuspositivismo legalista para pasar a un Estado de Derecho constitucional. Y hoy los principios, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional,
que dice el artículo 28 de la Constitución, no puede ser dejado de lado por las leyes que reglamenten su ejercicio, y este es un principio que nosotros no extrajimos de la Constitución americana, lo tomamos de las bases de Alberdi. Este es un principio bien argentino, lo tomamos de Alberdi, y ahora la Corte dijo en Egmejian con Sofovich, antes de la Constitución del 94, los principios, derechos y garantías consagrados en la primera parte de la Constitución deben ser integrados con los principios, derechos y garantías que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto nos está marcando una impronta muy particular. ¿Por qué? Porque estos principios no pueden ser dejados de lado por el legislador. ¿Cuándo? Cuando está legislando. ¿Por qué? Porque va a crear un sistema procesal que tiene que reportar esos principios. Y esta es la noción del debido proceso legal. Acá, por vía negativa, es donde tenemos que ubicar la noción de debido proceso legal, que es dinámica y fue trastocándose porque fue cambiando, fue ampliándose a través del tiempo. Nació bajo la figura del habeas corpus y se fue de alguna manera ampliando hasta el máximo grado de ampliación que podríamos pensar que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a proliferar los tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces, cuando nosotros pensamos en la noción de debido proceso, vamos a poder advertir que el sistema procesal, a partir del cual estemos desarrollando formalmente un proceso, no va a poder dejar de lado aquellos principios que yo llamo principios fundamentales o principios fundantes, que encuentran una positivización en la letra de la ley fundamental y de las convenciones internacionales de derechos humanos. De esos principios fundamentales, nosotros vamos a crear el sistema procesal y ese sistema lo va a crear el legislador. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre aquellos principios fundamentales y los principios específicos a partir de los cuales el legislador crea el sistema? Que cuando el legislador crea el sistema, puede optar por un sistema escriturario o un sistema oral, puede optar por un sistema dispositivo o un sistema inquisitivo, puede optar por un sistema dispositivo o un sistema oficioso, puede optar por un sistema de preclusión o puede optar por un sistema de unidad de vista, puede optar por un sistema de juez unipersonal o de tribunal colegiado. Los sistemas procesales se presentan en la realidad con una doble cara por la cual opta el legislador para el diseño según un tiempo y una sociedad determinada. Nosotros funcionamos con una filosofía de vida que no es similar a la que existe en el Asia Menor, ni menos aún a la que existe en el África Meridional, en donde puede morir una mujer lapidada por haber sido adúltera. Nosotros no lo podríamos admitir. Sin embargo, en África, hoy, la tribu de los Asande sigue haciendo justicia inoculándole veneno a un pollito para saber si el pollito vive, el reo es inocente. Si el pollito muere, es culpable. Más o menos las pruebas de las ordalías del viejo derecho germánico, cuando empezó a desarrollarse un nuevo derecho común. Esto nos da la pauta de que aquellos principios que son fundamentales, porque son fundantes de un determinado sistema procesal, se presentan en la realidad con una sola cara, no tienen ambivalencia. No hay un principio de congruencia y uno de incongruencia, no hay un principio de legalidad y uno de ilegalidad. No hay un principio de razonabilidad y uno de irrazonabilidad. Y esto me permite llegar a la conclusión de que si estoy frente al debido proceso, porque formalmente se desarrolló ese sistema respetando los principios fundamentales y eventualmente los principios específicos que pudo marcar el legislador sustancial, si el sistema concluye en un pronunciamiento irrazonable, evidentemente voy a violentar desde un punto de vista sustancial la noción de debido proceso, por más que formalmente se haya desarrollado como correspondía.
De ahí la importancia de la visión negativa para poder interpretar esta noción dinámica que con el tiempo va cambiando porque aparecen en escena nuevos derechos que requieren de nuevas garantías para su resguardo. Ejemplo, con la Constitución del 94 se cristalizó este Estado de Derecho constitucional y aparecieron en escena nuevos derechos que alguna línea de la doctrina denominó de tercera generación, como el derecho de los usuarios, el derecho de los consumidores, el derecho al medio ambiente, el derecho al patrimonio cultural o cualquiera de todos los derechos que aparecen en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nuestro constituyente dejó abierta la posibilidad en el inciso 24 del artículo 75 para que se incorporaran nuevos tratados internacionales de protección de derechos humanos, estamos frente a una Constitución que dejó de ser rígida como la que teníamos antes para adquirir un grado de flexibilidad que no nos permita salir de este nuevo orden jurídico en el cual estamos inmersos. Y ustedes pueden pensar que los principios pueden significar alguna otra cosa más allá de aquellos que están positivizados. Y está bien, porque hay alguna raíz hermenéutica para interpretar estos principios, que son aquellos que provienen del Ius Cogens, porque son principios universalmente reconocidos, que pueden no encontrar cristalización en la letra de la ley, ni en una ley fundamental siquiera. Por ejemplo, no encontramos una norma que diga quién es el buen padre de familia. Tampoco encontramos una norma que diga quién es el buen hombre de negocios. Tampoco encontramos una norma que diga cómo debo resguardar la acción, el principio pro actione. Podemos encontrar normas que regulen el principio pro persona en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo nuestra Corte? La Corte dijo, como le cité antes el fallo de Mejián con Sofovich, fallos 315-1492 de la Corte, que estos principios, derechos y garantías los tengo que complementar con los que surgen de los tratados internacionales. Pero ojo, tenemos que tener cuidado porque la Convención Americana de Derechos Humanos consagra un principio de pro persona a través de la figura del principio de progresividad y evolutividad y de no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se interpreta una norma pro persona a favor de la persona, no puedo retrotraer esa interpretación a partir de la creación de una normativa que retrotraiga aquella aceptación o interpretación ventajosa que se hizo a favor de la persona. Esto creo que me marca un límite como para entender cuál debe ser la visión actual y crítica de estos principios, porque críticamente, y esto lo vamos a tratar en el próximo Congreso de Derecho Procesal, aparecen en escena nuevos principios. Y esos nuevos principios que ustedes pueden encontrar como subtítulos de la comisión número 3 que se ocupa de este tema, que vamos a tratar en el Congreso, y las jornadas preparatorias tienen por finalidad invitarlos a ustedes a que vengan al Congreso y elaboren sus ponencias para que tengan voz dentro del Congreso y puedan expresar lo que piensan con respecto a un determinado tema. Se van a encontrar con que aparecen como subtítulos el principio de transparencia, el principio de proporcionalidad, el principio de cooperación, el principio de disponibilidad de las formas. Y la pregunta que me hago, y le traslado a cada uno de ustedes para que se la lleve a casa y la piense con la almohada, es la siguiente. Estamos trabajando sobre reformas procesales, como recién dijeron los ministros de la Corte. Y estas reformas procesales hacen que trabajen sobre un sistema ya concebido, porque viene preconcebido desde antiguo. Si ustedes quieren, le voy a dar un ejemplo. Las medidas preliminares vienen desde la época del fuero juzgo. Si ustedes quieren, nuestra legislación reposa en la vieja legislación española de 1855 y 1880.
¿Todavía desde allá traemos esto? Sí, todavía desde allá traemos esto. ¿De las partidas? Sí. Si ustedes buscan las partidas de Alfonso el Sabio, se van a encontrar, por ejemplo, con las diligencias preliminares, que en las partidas están identificadas. Pero todavía hoy las mantenemos, sí, con un detalle a tener en cuenta. Que cuando trabajamos sobre reformas procesales, estamos trabajando sobre ese sistema de trabajo que nos lleva a decir a los ministros de la Corte, inclusive a mí, que tenemos que trabajar sobre un sistema que resulte no solamente más eficiente, sino además eficaz. Y eficiencia y eficacia no es lo mismo, no es lo mismo. Porque yo puedo hacer eficiente a un instituto poniéndole muchos requisitos y tratando de que sea el instituto más perfecto de todos, pero tal vez el resultado obtenido a través de ese instituto no sea el esperado. ¿Por qué? Porque me retrase o me haga lento o me obture el funcionamiento natural que antes tenía ese instituto. Y entonces no tengo que perder de vista esta distinción, porque cuando hablo de proporcionalidad, hablo de eficiencia, hablo de cooperación, hablo de disponibilidad de las formas, la pregunta que les hago es la siguiente. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que es netamente adversarial. Se promueve una demanda, fracasó la mediación, promuevo la demanda. Se promueve la demanda y le digo al demandado, usted tiene que reconocer o negar categóricamente todos y cada uno de los hechos, documentos, etcétera, etcétera. Lo estoy invitando a que se enfrente con la otra parte. No lo estoy invitando a que hable con la otra parte. Está claro esto, ¿no es cierto? Dentro de ese esquema se empieza a desarrollar el proceso. Este sistema de trabajo es el que venimos trayendo de la vieja legislación española. Este sistema de trabajo es dentro del cual pretendemos meter el principio de colaboración. Ahora les pregunto a ustedes, esto me lo enseñó mi amigo Calvo Soler, ¿cómo van a colaborar Federer y Nadal en un partido de tenis? Yo le puedo pedir que colaboren si están enfrentados. Va a ser muy difícil que colaboren, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo puedo implementar el principio de colaboración adentro de un sistema que resulta adversarial? Evidentemente voy a tener que trabajar en otra línea. Esa otra línea, para despejarle la ansiedad que le puede provocar a ustedes, y me alegra mucho que esté la gente del Poder Legislativo acá, porque el derecho procesal necesita una pata política. ¿Por qué necesita una pata política? Necesita una pata política porque necesita que se tome conciencia social de la importancia que tiene el servicio de administración de justicia para mantener el orden social. Y no estoy hablando solamente del proceso civil, hablo de todos los procesos, penales y no penales. Y esto es importante que lo registre cada uno de los poderes que está presente acá, porque escuché que está presente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, están todos, con lo cual me doy el gusto de hablarle a todos. Nunca tuve esa oportunidad, y en una sola versión, en una sola charla. ¿Por qué? Porque algún día tiene que ser motivo de debate esto, porque se nos va la vida en esto. ¿Por qué se nos va la vida? Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo del proceso de familia que todos conocen. Yo digo, en Buenos Aires el proceso de familia no existe. Estoy hablando de la capital federal donde yo ejerzo la profesión. ¿Por qué no existe? ¿Cómo no está regulado en el código? No existe. No existe porque es inútil, es ineficaz, es ineficiente. Y la gente que lo maneja no sabe. ¿Y qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación? El Código Civil y Comercial de la Nación le baja una línea al legislador para que cree un sistema en el ámbito del proceso de familia que tenga en cuenta la oralidad, la inmediación, la privacidad de las actuaciones. Pero además le dice que este proceso tiene que ser manejado interdisciplinariamente y por un juez especializado. Yo en la ciudad de Buenos Aires, no sé acá,
porque no voy a hablar de San Juan, ni voy a hablar de Mendoza, porque no conozco a los jueces de familia. En Buenos Aires no hay ningún juez de familia especializado en nada. Pueden tener alguna especialidad en que hicieron un curso de derecho de familia, pero ni siquiera los abogados están especializados en teoría del conflicto. Y entonces, ¿cómo voy a manejar un conflicto si no sé cómo abordarlo? ¿Y cómo lo hago? Y lo hago a poncho. ¿Y esto lo manejo así? Sí, se maneja así. Y entonces cuando hago un planteo en el ámbito del proceso de familia, cae en saco roto aquello que diseñó el legislador cuando se dictó el Código Civil y Comercial de la Nación, que ustedes habrán escuchado que significó la constitucionalización del derecho privado, porque lo escucharon muchas veces. ¿Esto qué significa? Significa que ese Estado de Derecho Constitucional que se cristalizó en la Constitución del 94, luego se bajó al ámbito del derecho privado por vía del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde los 3 primeros artículos marcan la impronta que tiene ese ordenamiento. ¿Por qué? Porque surgen las fuentes que tengo que tener en cuenta, y me dice el artículo 1, usted tiene que tener en cuenta para resolver los casos que se aplica este código, la letra de la ley, pero conforme, no dice la letra de la ley a secas, dice conforme la letra de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y el artículo 2 me alude a ese diálogo de fuentes de que hablaba la doctrina cuando se sancionó, se publicó el Código Civil y Comercial de la Nación. Dice, la ley usted tiene que analizarla no solamente por la letra, interpretación literal, sino por su finalidad, método teleológico, o por su analogía con otras normas, o desde un punto de vista jerárquico, conforme la letra de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, o conforme la letra de los principios y valores vigentes en una sociedad determinada. Claro que nuestros principios y valores son distintos a los principios y valores que tiene en cuenta la sociedad de Sudán, o de la sociedad del Congo, o de la sociedad de Irak. Son otros valores, son otras pautas. ¿Y esto qué hace? Que existan otros principios. Y esos principios, hoy me dice el Código Civil y Comercial de la Nación que yo los tengo que tener en cuenta. Y entonces la pregunta que me hago y que les traslado a ustedes es, ¿cómo puedo? Me estás avisando que tengo que terminar. Ya termino. ¿Cómo puedo cristalizar en la realidad esto? Y este es el desafío, señores, estimados señores del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Este es el desafío que tenemos. ¿Y saben quién los desafía? El derecho procesal. ¿Por qué? Porque es el que marca las formas para el diseño del sistema. Si los principios los voy a interpretar como los presupuestos políticos que tienen un determinado contenido jurídico, que son fundantes de un ordenamiento, en este caso procesal cualquiera, los sistemas van a ser las formas que metódicamente exponga el legislador para que esos principios cobren vida en la realidad. Y este es el desafío, cómo diseñamos estas formas para que esos principios de transparencia, de colaboración, de disponibilidad de las formas, cobren vida en la realidad. ¿Cómo hago cobrar vida en la realidad si estoy trabajando sobre un sistema netamente adversarial, en donde estoy invitando a las partes que se enfrenten y que sigan enfrentadas hasta el final? Tan difícil es entender esto. A nosotros nos costó mucho trabajo. Para bajarle la ansiedad, escribimos un libro con el doctor Calvo Soler y el doctor José María Salgado, en donde lo que estamos señalando es así de sencillo. Hoy al conflicto lo tenemos que abordar de modo tal de darle las formas adecuadas para su tratamiento, para su abordaje, para su desarrollo, para ver
¿Cómo hacemos para solucionarlo? No busquemos la resolución judicial, busquemos la solución del conflicto. Todos ustedes saben que muchas veces en un proceso de familia la sentencia no le pone fin al caso, no le pone fin al conflicto, sino que le pone fin al caso. Y el conflicto sigue perviviendo. Y entonces lo que tenemos como desafío es precisamente trabajar sobre otro molde, sobre un molde distinto. Si nosotros pensamos en diseñar un proceso que sea de índole cooperativa, evidentemente vamos a poder pedirle a las partes que colaboren entre sí para el desarrollo del proceso, porque hay puntos en donde las partes pueden tener coincidencia. Y este es el desafío, por ejemplo, para el proceso de familia, en donde se ve claramente que no es únicamente en el proceso de familia, porque lo podemos ver en un proceso universal como el proceso concursal o el proceso falencial, porque puede haber intereses comunes. Así como existen intereses comunes entre los padres con respecto a los menores, niños, niñas o adolescentes, puede haber intereses comunes entre deudor y acreedor. Y este desafío es el que nos propone el próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, al cual quedan todos invitados. Les agradezco mucho. El doctor Raúl Calvo Soler es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Ciencias Jurídicas Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho, Criminología y Pedagogía. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad de San Andrés. Es director del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la provincia de Córdoba. Director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés. Ha impartido cursos de máster, especializaciones y conferencias en numerosas universidades a lo largo de todo el mundo y es autor de diversos libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, destacando sus dos últimos libros, Donde la justicia no llega y Justicia juvenil y prácticas restaurativas. Bueno, los invito a escuchar la disertación seguramente muy interesante del doctor Raúl Calvo Soler. ¿Qué tal? Yo soy incapaz de hablar sentado, así es que voy a salir porque me cuesta muchísimo esta conversación desde ese lugar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Han sido tantas veces la repetición de los agradecimientos que yo haré un agradecimiento general. Gracias a todos, gracias por estar, muchas gracias por la invitación. Yo había presentado un PowerPoint, si se puede poner perfecto, y si no, sobre todo para que los 10 minutos, cuando me los marquen, sea con un tiempo adecuado. Bueno, quiero decir dos cosas. La primera es que, a pesar de que se indica reiteradas veces profesor español, yo quiero decir que yo soy español, pero yo decidí ser argentino y me siento muy honrado de ser argentino desde el 2014, digamos, porque a veces esto se olvida y a mí me gusta recordarlo. Y de hecho voy a intentar irme echando algunas experiencias de lo que significa adquirir la nacionalidad argentina y a través del espacio restaurativo del que quiero hablarles. Lo primero que quiero decirles es que a mí me gusta comenzar las clases con mis estudiantes haciéndoles una pregunta que consiste fundamentalmente en lo siguiente. ¿Para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XVIII-XIX llamado derecho? Esto probablemente para la mayoría de nosotros es una pregunta sorprendente porque estamos tan acostumbrados a tener al derecho en nuestras sociedades que hemos perdido de vista que a lo mejor podríamos tener una sociedad donde no hubiese derecho. O al menos podríamos tener una sociedad donde no hubiese el derecho que nosotros tenemos o el derecho que hoy nos propone. Creo, y este es el primer punto sobre el que quiero conversar, creo que nosotros tenemos un derecho para llegar a la justicia restaurativa y a la justicia juvenil restaurativa, creo que nosotros tenemos un derecho muy vinculado a una perspectiva de un autor que escribió, una maravillosa persona que escribió un libro terrible, que fue Hobbes.
Hobbes dicen que era una bellísima persona que escribió un libro terrible llamado El Leviatán. Recuerden que el Leviatán lo que dice es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, liberado a un estado de naturaleza, se convierte en un individuo absolutamente egoísta que define su estrategia de acción sobre una lógica de atacar o defender, atacar o defender. Y cuando descubrimos que nosotros somos eso, cuando descubrimos que nosotros nos comportamos de esa manera, decidimos crear una institución supraindividual llamado el Leviatán, que tiene un instrumento llamado el derecho. Así es que el derecho, no olvidemos, es en última instancia la renuncia de cada uno de nosotros al ejercicio individual de la violencia. El derecho es la violencia legítima, como decía Max Weber, es el ejercicio de esa violencia legítima. Yo siempre me ha llamado poderosamente la atención esta concepción que tenía Hobbes. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, piensen un momento, ¿cuántas malas personas conocen? Olviden suegra, porque esa no entra dentro del paquete, no es un ejemplo paradigmático, pero ¿cuántas malas personas conocen que ustedes tengan alrededor suyo? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con buenas personas. Entonces, la pregunta interesante es, ¿de quién hablaba Hobbes? ¿De quién hablaba? ¿Era una descripción de lo que nosotros somos? Yo creo que realmente Hobbes estaba pensando en una construcción teórica y nosotros nos lo tomamos en serio. Piensen que nosotros hemos creado un sistema llamado derecho, un sistema llamado sistema jurídico, que es un sistema pensado sobre la base de la teoría del hombre malo. Toda nuestra concepción de lo que el derecho es supone, en última instancia, la concepción de Hobbes de que las personas somos malas personas. Nuestro derecho es un derecho pensado para regular el infierno. No es un derecho pensado para regular el cielo. No es un derecho pensado para interactuar personas buenas. El derecho que nosotros tenemos, el derecho que nosotros pensamos, está fundamentalmente identificado con la idea, precisamente, de esta teoría del hombre malo. La teoría del hombre malo, de ahí Mafalda me parece que acierta con esto de reconforta ver cómo poco a poco el hombre ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse. La teoría del hombre malo pone en jaque tres ideas más que yo les señalo aquí. La primera es la idea de que en el fondo nosotros somos incapaces de cooperar unos con otros. El doctor Rojas mencionaba la idea de un proceso cooperativo. Yo creo firmemente que es posible pensar en un proceso judicial donde no se trate de ser adversarial, no se trate de ser confrontativo, no se trate de que la mejor estrategia para ganar un juicio es echar la mayor cantidad de mierda contra la otra persona. Yo creo que esto es, de nuevo, un resabio de una concepción hobbesiana que se abreva, que se construye dentro del proceso judicial. Yo creo que es posible pensar en un proceso que tiene una lógica cooperativa, donde podemos cooperar desde el punto de vista de la defensa individual de nuestros intereses, pero con la idea de que podemos en última instancia crear intereses comunes, crear ganancias comunes para ambas partes dentro del proceso judicial. Creo que dentro de esa teoría hobbesiana existe una concepción que los teóricos de juegos llaman la concepción de los juegos de suma cero. Miren, un divorcio es una instancia, sobre todo cuando llega el momento del debate sobre el régimen de visitas, donde cada parte cree que cada día que el chico no está con ellos es porque está con la otra parte y ella gana y yo pierdo. Y cada día que logro que el chico esté conmigo es una ganancia para mí y una pérdida para ellos. Esto es lo que se llama pensamiento de suma cero. El derecho, bankruptcy, concursos, quiebras, está pensado desde una lógica puramente de suma cero entre acreedor y deudor. Todo lo que el acreedor gane es todo lo que logra quitarle al deudor. Y todo lo que el deudor se lleve es todo lo que logra quitarle al acreedor. Esto es, de nuevo, un sustrato de pensamiento hobbesiano basado en la idea de la teoría del hombre malo. Y por último, no, espérame un minutito, atrás, ahí está. Y por último, la idea de la teoría del poder y la coacción.
Nosotros, el derecho es ejercicio de la coacción, el derecho es ejercicio del poder. Es una concepción en última instancia que define quién tiene razón jurídicamente hablando, quién está equivocado jurídicamente hablando y premia al que tiene razón jurídicamente hablando y castiga al que está equivocado jurídicamente hablando. Yo creo que esto es un error. Yo creo que esta concepción, estas 4 ideas, son precisamente una mala manera de pensar lo que somos como sociedad, lo que somos como colectivo y el derecho que nos merecemos, que no es este. Este es el derecho que tenemos, este es el sistema jurídico que tenemos, pero no es el que nos merecemos si uno acepta quizás el libro escrito por una muy mala persona que escribió un libro maravilloso que fue Rousseau. Si nosotros aceptamos por un momento que quizás no somos tan malos y que quizás sí podemos cooperar y que a lo mejor es posible colaborar y que además es factible que creemos espacios composicionales entre nosotros, si creemos que esto es posible, todo nuestro derecho y todo nuestro sistema jurídico debe ser absolutamente revisado. Como decía el doctor Rojas, estamos demasiado acostumbrados a poner y plantear un debate sobre eficiencia. ¿Cómo lo hacemos más rápido? ¿Cómo lo hacemos más barato? ¿Cómo hacemos que haya menos prueba? Yo, haciendo amigos en San Juan, en el último congreso, que todo el mundo estaba muy ilusionado con la oralidad y todos muy contentos con la oralidad, yo dije, en un momento determinado, en mi inocencia, probablemente española y no argentina, dije la frase: ¿para qué quieren una oralidad con un juez sordo y 2 abogados que hacen callar a sus clientes? ¿Para qué queremos la oralidad? La oralidad debería ser el espacio donde el ciudadano le habla a la justicia. Nosotros hemos construido una oralidad que discute, como decía el doctor Rojas, la eficiencia, pero no discute la eficacia del sistema jurídico. El problema de lo que nosotros somos, el problema de lo que representamos, no es si somos más baratos, si somos más rápidos. El problema es, fundamentalmente, que probablemente no cumplimos con la razón de ser del derecho en nuestras sociedades. No estamos logrando el objetivo para el que fuimos creados en una sociedad del siglo XXI. Antes de pasar, les cuento mi primera anécdota de la nacionalidad argentina. Cuando fui a solicitar mi nacionalidad argentina, me entregaron un documento que decía literalmente lo siguiente: nombre, edad, nacionalidad, religión, cuánto dinero gana usted por mes y en qué vapor llegó usted a la Argentina. Decía literalmente el primer documento que yo tuve que completar. Y recuerdo que le dije a la señorita del juzgado: vale el Titanic porque yo otro, la verdad que no soy capaz de reconocer y completar. Quiero decir con esto que, de alguna manera, ese es un documento que siempre había estado así y nadie nunca había cambiado. Nosotros siempre hemos pensado el derecho así y no hemos tenido la posibilidad de pensarlo de una manera distinta, que es lo que yo quiero hoy conversar con ustedes. La segunda cuestión que quiero, ahora sí, por favor, es hablar rápidamente de a qué le llamamos justicia restaurativa. El restaurativismo es un reto fundamental para mí de lo que va a ser los próximos años, el próximo reto, el gran reto del derecho. Yo pensaba, probablemente si los defensores actuales del sistema acusatorio mirasen o ven hoy lo que era el sistema inquisitorial clásico, dirían: qué bestias eran, qué pedazos de bestias. Por ejemplo, existía la famosa absolución de la instancia. Un juez podía decir, dado que no existen suficientes pruebas para condenar ni para absolver, entonces absuelvo la instancia y otros en el futuro lo juzgarán. Y hoy diríamos: qué pedazos de bestias. ¿Cómo podían creer que eso era derecho? Yo estoy absolutamente convencido que dentro de 50 años alguien mirará lo que nosotros hacemos hoy y dirá: qué pedazos de bestias. ¿Cómo podían creer que es una buena práctica iniciar una demanda y una contestación de la demanda que dice: rechazo todas y cada una de las afirmaciones de la otra parte? No solo porque rechazar todas es rechazar cada una y rechazar cada una es rechazar todas. O sea, me parece que tiene como aquello de: por si no te enteraste, te lo digo 2 veces de 2 maneras distintas. Sino que es
no tengo ninguna posibilidad de acordar nada contigo. No hay nada en lo que tú y yo nos podamos poner de acuerdo en un proceso judicial. Y eso a mí me parece terriblemente una declaración, como decía el doctor Rojas, una clara, firme declaración de guerra. Hemos sido pensados y construidos para eso. Así que probablemente dentro de 50 años alguien mirará a los abogados, los jueces nos mirarán y nos dirán qué bestias eran. Estaban convencidos que la mejor manera de ganar un juicio es pensar lo que yo llamo la teoría del worst case, presentar la peor versión posible de la otra parte. Presentar la peor versión posible del otro. Y probablemente quedarán sorprendidos tanto como nosotros sobre la absolución de la instancia. ¿Qué es la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa es una manera de pensar muchas cosas. Las relaciones humanas, en el mundo hay escuelas restaurativas, hay ciudades restaurativas en Inglaterra, hay barrios que trabajan restaurativamente, hay políticas restaurativas. El restaurativismo es una concepción que, en última instancia, yo diría, responde a estas 4 grandes ideas. Hablar del derecho no es hablar de la ignominia de esconder al ser humano detrás de un abogado o detrás de un juicio. Es ayudar a los individuos a hacerse protagonistas. Claro, si uno cree en Hobbes, no tiene sentido darle el protagonismo a nuestros clientes, no tiene sentido darle el protagonismo al individuo, porque el individuo es nefasto. Pero si uno cree en la calidad humana, si uno cree en las personas, entonces tiene sentido un abogado que no impone, tiene sentido un abogado que no acalla a su cliente, tiene sentido un abogado que acompaña a su cliente para construir de una mejor manera aquello que quiere, aquello que pretende, para poder construir de una mejor manera lo que es el conflicto que pretende resolver. Así que el restaurativismo lo que le pide al derecho y al proceso judicial es la idea de que haga protagonistas a los ciudadanos. Una justicia que, si es un servicio público, lo es porque precisamente convierte en protagonistas a esos ciudadanos. También el restaurativismo es una cuestión del discurso acerca de reconocer, acerca de entender el reconocimiento. Luego vendré rápidamente, antes de que me saquen los 10 minutos, iré rápidamente con la cuestión de cómo se aplica esto en justicia juvenil. Pero el reconocimiento es un elemento clave. Digamos, no me parece que sea tan complejo decir, mire, yo estoy de acuerdo en lo que la parte dice en este punto y en este punto, sin embargo discrepo en este punto. Antes hablábamos sobre cómo hemos sido educados los abogados. Fíjense que a nosotros nos premian porque podemos defender una cosa y exactamente la contraria y parece maravilloso. Parece algo, wow, qué tío, qué fenómeno. Pudo decir A y no A y fue fantástico. Y a mí esto me parece increíble. ¿Cuándo nos van a enseñar a crear argumentos que compartimos todos? ¿Cuándo nos van a enseñar, como decía muy bien la ministra, a ver en el otro aquello que él quiere, que a mí me interesa y que no es contradictorio con lo que yo quiero y necesito? ¿Cuándo nos van a enseñar a colaborar en vez de competir, a adversarial, a crear enemigos del otro lado? Y eso comienza por el reconocimiento de lo que yo pido, el reconocimiento de lo que tú eres en este proceso. El tercer elemento es la responsabilidad. Hay una distinción que a mí me parece maravillosa en un libro de Hart, que se llama El concepto de derecho. Hart quería criticar la perspectiva kelseniana del derecho y hace una distinción, en realidad la distinción la hizo un gran autor argentino, que es el que traduce a Hart, que es Genaro Carrió. Y Genaro Carrió construye una distinción que es la distinción entre tener una obligación y sentirse obligado. El derecho, en la versión que nosotros hemos construido, es una construcción de un espacio que habla de tener obligaciones, pero no habla de sentirnos obligados. La mayoría de nosotros no se siente obligado por aquello que tiene obligación de hacer. Y esta dicotomía, Nino escribió su famoso libro, maravilloso libro, Un país al margen de la ley, esta dicotomía entre el tener una obligación y el sentirse obligado es una dicotomía que el derecho construye, que el proceso judicial construye, porque no apunta a desarrollar dinámicas de este sentimiento de obligación, este sentirse obligado con el otro,
sentir que podemos conjuntamente resolver esta dinámica. El restaurativismo aboga por una lógica del sentirse obligado frente a una lógica de tener obligaciones. Les recomiendo, si hay algún estudiante, un libro que a mí me parece fantástico, de un autor que se llama Bauerman, que se llama El mercado de la virtud, donde Bauerman nos habla sobre el mercado de las virtudes, lo importante que es ser virtuoso. Qué importante sería tener un proceso judicial que denoste, que genere la aparición de las virtudes de los individuos en su interacción dentro de un contexto conflictivo. Y por último, el restaurativismo habla de restaurar. Es muy interesante, el derecho, como nosotros lo conocemos, habla de reparar y confunde reparar con restaurar. Reparar es el proceso en base al cual alguien indemniza a otro por un daño causado. Pero esto es pura tangibilidad. El restaurativismo propugna una defensa mucho más interesante. Habla de recomponer vínculos. Recuerdo un caso que yo siempre cuento, donde una pareja se había divorciado en España. La escuela los denuncia porque los dos llegaban siempre tarde a recoger a sus hijos. Así que los denuncia porque no estaban cuidándolos. Los llevan a una mediación en Barcelona y a mí en ese momento me tocó evaluar a ese mediador. Y el mediador, en la conversación, se da cuenta rápidamente, les pregunta, ¿y ustedes están casados? No, estamos divorciados. ¿Y cuánto hace? Hace 5 años que nos divorciamos. Entonces empieza una conversación y el mediador se da cuenta que en ningún momento se hablan entre ellos. Siempre le hablan al mediador. Así que el mediador hace la pregunta del millón. Y escúchenme, ¿ustedes desde que se divorciaron no han vuelto a hablar? No, le dice. Desde hace 5 años que no hablamos. Y le pregunta, ¿y cómo deciden cuándo ir a buscar a los chicos? Y él le dice, muy fácil, yo se lo digo a mi mamá se lo dice a su mamá se lo dice a ella. Ella se lo dice a su mamá se lo dice a mi mamá me lo dice a mí. Claro, 2 madres octogenarias no pegaban una hora, un día, no había manera. ¿Qué es lo que nosotros construimos en el proceso judicial? Esto es el resultado del proceso judicial que nosotros tenemos. El proceso judicial, al definir ganadores y perdedores, victoriosos y derrotados, no recompone ningún espacio de vínculo, ni entre el acreedor y el deudor, ni entre las personas que se divorcian. No recompone los espacios de intercambio que tienen esos ciudadanos. El restaurativismo propugna esta recomposición de los vínculos. Si el proceso judicial supone la total y absoluta, como decía Clausewitz, aniquilación del adversario, entonces es una mala estrategia social, es una mala estrategia como colectivo. La justicia restaurativa tiene para mí un punto interesante, y es que no es punitivismo y no es garantismo cuando la llevamos al ámbito penal. No es punitivismo porque el restaurativismo no cree que la única respuesta posible en el ámbito sea las penas. Si la única respuesta que nosotros tenemos es castigar, entonces no vamos a transformar nada. Voy a darles un dato sobre el que voy a volver rápidamente. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Estados Unidos, en 25 años ha pasado de 300.000 personas en prisión a 1.300.000 personas en prisión. Otro ejemplo, Francia, ha pasado en 15 años de 40.000 personas en prisión a 78.000 personas en prisión. Otro ejemplo, España. Desde el 1975 hasta la actualidad hemos quintuplicado la cantidad de personas en prisión. Otro ejemplo, la Argentina. Ha multiplicado por 4 la cantidad de personas presas en los últimos 15 años. Ninguno de estos países ha vivido una bajada de los niveles de delincuencia en su práctica cotidiana. Lo único que han vivido es un aumento considerable y desbocado de la cantidad de prisiones y la cantidad de personas que viven dentro de una prisión. Pero no ha venido para nada acompañado de una reducción de los niveles de delincuencia en esos países. Es más, todo lo contrario, uno no sabe si a más personas en prisión, más delitos, y a más delitos, más personas en prisión, y es un círculo del cual no podemos salir. El restaurativismo le critica al punitivismo que la única respuesta posible sea la sanción, y le critica al garantismo que no pueda entender que no se puede vivir sin sanción. Entonces, el restaurativismo no toma del punitivismo la idea de sancionar, pero toma del garantismo la idea de que no basta con sancionar.
Entonces, el restaurativismo funciona en una lógica que a mí me parece que es una lógica interesante desde el punto de vista de una práctica del derecho penal. Rápidamente, creo que hay que distinguir entre justicia y prácticas restaurativas. Rápidamente, en 3 cuestiones, que volveré sobre esa cuestión. Primero, algo que citó el doctor Rojas. Yo publiqué hace un tiempo, como alguien citó, un libro que se llama Donde la justicia no llega, donde yo decía precisamente que es curioso, nos hemos convertido en creadores de respuesta para casos jurídicos. A ver si alguna vez les ha pasado esto. Las partes van a un proceso judicial buscando resolver un conflicto y salen del proceso judicial con el mismo conflicto con el que entraron, o peor, pero eso sí, con una sentencia perfectamente dictada. Ahora, el conflicto con el que entraron no se modificó, ni mejoró, ni se transformó. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros creamos casos jurídicos, proponemos respuestas al caso jurídico, resolvemos el caso jurídico, pero el ciudadano se vuelve a su casa con el mismo conflicto con el que llegó pidiendo respuestas a la justicia. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? ¿Sentencias? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿Resolución de casos jurídicos? Les reto a que hagan un experimento. Cuando escuchen a un ciudadano hablar por televisión de un caso jurídico, van a ver lo siguiente. Si ya habló con su abogado, les va a contar el caso jurídico. Si aún no habló con su abogado, les va a contar el conflicto que tiene. Nosotros hemos transformado hasta el relato del ciudadano para que encaje de una manera adecuada dentro de nuestra concepción de la respuesta jurídica. Y esto no es bueno. El ciudadano quiere una justicia que lo ayude a resolver sus conflictos, no una justicia que le ayude a resolver el caso jurídico que los abogados y el juez dicen que tienen. Necesitamos tener una mayor capacidad auditiva frente a lo que la sociedad reclama y pide en ese contexto. Y creo que el derecho debe dar ese paso para poder realmente cumplir el papel que tiene que cumplir una sociedad. Así que lo que le pide la justicia, lo que le piden las prácticas restaurativas a la justicia es que dejemos solo de discutir de casos y empecemos a hablar de la conflictividad de la ciudadanía, el conflicto que los ciudadanos tienen. El segundo punto es, yo estuve recientemente en el 17º Congreso Mundial de Victimología, que se celebró en Europa hace 2 semanas. Y una cuestión muy interesante es que los victimólogos denostan al derecho porque hace una estereotipación de la víctima que no es interesante. Primero, porque el derecho, la gran olvidada del derecho son las víctimas. El derecho no identifica ni legitima a la víctima. La esconde. La víctima es una estrategia probatoria. Por cierto, es obvio, porque si yo creo que los individuos no pueden, no saben, no puedo darles la voz, no voy a darles el micrófono en el proceso judicial. La victimología está reclamando una víctima poderosa, una víctima que tiene voz, una víctima que reclama un protagonismo, una víctima restaurativa. Y eso el derecho aún no lo ha entendido y sigue mediocrizando, apartando a las víctimas como déjame, yo me ocupo, que vas a ver lo que vamos a hacer con el victimario, con el delincuente. Y por último, el tema de la comunidad. A mí me parece realmente fundamental un derecho que conecta con la comunidad. Yo creo que nosotros hemos construido sistemas que son terriblemente autistas, que no escuchan lo que pasa. Vuelvo a lo que decía al principio, escuchamos la eficiencia. A nosotros nos preocupa el McDonald's, que es que llegue a tiempo, que sea rápido, que sea barato, que el ciudadano no tarde mucho. Ahora, si la hamburguesa es buena o mala, eso no nos preocupa. Y yo creo que la ciudadanía nos pide comer mejor, nos pide una buena respuesta. Nos pide una mayor eficacia frente a un discurso que se agota en una cuestión de pura eficiencia. Les comento la segunda anécdota sobre eficacia y eficiencia de mi nacionalidad. Me habían pedido que para poder presentar la documentación tenía que hacer un informe socioambiental, se llama así, ¿no? Así que yo fui a la comisaría de la ciudad donde vivía a pedir mi informe socioambiental. Cuando llegué, la policía, la comisaria que estaba allí me dijo, uy, qué pena, se nos ha roto la impresora, no se la vamos a poder hacer. Y dije, bueno, una lástima, no sé, vuelvo. Y la chica me miró y me dijo, ¿usted sabe algo de impresoras? Yo digo, yo no soy un especialista en impresoras, pero si puedo echar una mano, bueno.
Me dijo, pase usted. Pasé, toqueteé, le di un botoncito, no sé qué, y la impresora funcionó. ¿Y saben lo que me dijo, apelando a la eficiencia del sistema? Y ya que está usted ahí, ¿no podría usted redactar el informe socioambiental que yo se lo firmo? Así que ese fue mi primer choque sobre eficiencia y eficacia en el sistema de mi nacionalidad. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Funciona lo que hacemos? Y ahora voy a entrar directamente en penal y en penal juvenil, que es el punto que a mí más me interesa. ¿Funciona lo que hacemos? ¿Realmente está funcionando? Yo estoy convencido, yo publiqué recientemente un artículo que se llamó La mexicanización de la delincuencia juvenil argentina. Yo creo que no estamos viendo el drama en el que estamos inmersos todos en la Argentina y en la delincuencia juvenil que en la Argentina está creciendo. Y por supuesto uno podría decir desde San Juan, vean, esto es lo que pasa en el conurbano bonaerense, pero llegará, no tardará mucho en llegar, ya está llegando a muchos lugares. Yo creo que lo que hacemos no funciona. El sistema de justicia juvenil que nosotros tenemos, que nosotros hemos propuesto, no funciona. No logra transformar. No hay ningún aspecto transformador en sancionar a un joven en conflicto con la ley penal. Lo cual no quiere decir que haya una transformación en no sancionarlo, porque esta es la trampa perversa en la que nos encontramos. La lógica del sistema de justicia juvenil sobre el que nosotros trabajamos nos obliga a elegir entre no hacer nada o reventarle la cabeza contra la pared en un centro de turno. Y es una lógica como perversa. No sé si alguna vez han escuchado la famosa frase de no, tiene 15 años, espérate que cumpla 16 y ya vas a ver lo que le hacemos. Es sorprendente que el derecho viva impávido ante una escalada delictiva de los jóvenes en conflicto con la ley penal, esperando a que cumplan una edad para tener una respuesta frente a lo que está sucediendo. Yo creo que es dramático la situación en la que vamos a vivir en los próximos años en términos de delincuencia juvenil en la Argentina. La Argentina no está preparada para parecerse a México en términos de delincuencia juvenil, pero en la tormenta perfecta, en el espacio, no de los punibles, porque esa es la trampa. O cuando uno piensa que la delincuencia juvenil tiene que ver con los 300 casos que uno tiene de imputables, está perdiendo de vista los miles de casos que uno tiene de no imputables. Porque esos son los imputables de dentro de 2 años, de dentro de 3 años. Esa es la delincuencia juvenil que nosotros nos vamos a encontrar dentro de 2 o 3 años y criminológicamente mucho más agresiva, mucho más violenta y con una capacidad de respuesta aún más complicada. Yo creo que si esto no funciona, alguien dijo que Einstein decía que locos son aquellos que siempre hacen lo mismo esperando resultados distintos. Yo suelo decir que estamos todos locos, porque solemos hacer lo mismo esperando que las cosas sean distintas, y las cosas no van a cambiar. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es el primer gran debate cada vez que aparece un caso de un joven que comete un conflicto con la ley penal? La edad de imputabilidad. El debate del siglo. ¿Por qué no bajamos la edad de imputabilidad? Es como automático. Hay un joven que comete un delito y todos nos ponemos a discutir si bajamos o no la edad de imputabilidad. Yo publiqué recientemente un artículo en La Nación, en el último debate sobre la bajada de la edad de imputabilidad, y decía, si no sabemos qué hacer con ellos, con los chicos que tienen 16 años, ¿qué vamos a aprender a hacer con los chicos que tienen 14 años y además los convertimos en imputables? Y el segundo argumento, ¿hasta dónde bajamos la edad de imputabilidad? Nosotros hoy trabajamos con chicos de 12 años. Rosario está completamente saturado de chicos de 12 años que van armados. Entonces, ¿por qué pararnos en 14? ¿Por qué no bajamos a 12? ¿Por qué no los hacemos imputables el día de su nacimiento? No vaya a ser que lleguemos tarde, entonces los tenemos ahí y ya podemos reaccionar. Yo creo firmemente que no hemos entendido que el debate no está en la edad de imputabilidad. El debate está en el modelo, en el sistema de respuesta que nosotros estamos implementando. Si todo lo que el sistema jurídico y judicial puede hacer es decidir sobre si los castigamos
desde el punto de vista de una medida punitiva y solo de una medida punitiva. O no hacemos nada porque son inimputables. Si esta es nuestra decisión, en realidad el objetivo final, el resultado final es subóptimo. Y eso es, me parece, el punto importante. Yo creo que la comunidad sabe que el derecho siempre propone, en el ámbito de la justicia juvenil, soluciones subóptimas. El derecho no le saca el partido a todo lo que podría hacer en el ámbito de la justicia juvenil. Yo recordaba, tengo el honor de dirigir el programa de justicia juvenil restaurativa de la provincia de Córdoba. Córdoba ha decidido que quiere tener un programa absolutamente disruptivo desde el punto de vista de una lógica de respuesta. Entonces va a tener un programa que es restaurativo en jóvenes en conflicto con la ley penal en cualquier espacio. Desde los 12 hasta los 18 años, todo el sistema va a responder en una lógica restaurativa frente a un joven que comete un delito. Sea punible, sea no punible, sea institucionalizado, no esté institucionalizado, sea en una probation, sea en una suspensión, sea en la probation, sea porque está cumpliendo una pena o no está cumpliendo una pena. Entonces, la idea fundamental es crear un sistema que apunta una respuesta diferente, con principios diferentes, con un proceso judicial distinto. De hecho, mi exposición en el Congreso de Córdoba va a versar más sobre cómo es un proceso judicial de justicia juvenil restaurativo, cómo es ese proceso, cómo debería ser ese proceso, pero yo creo firmemente que la comunidad detecta en el derecho un sistema que es subóptimo. Es un sistema que no genera la mejor respuesta posible en el espacio de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Creo que las víctimas son las grandes, como lo he dicho antes. Hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Por ejemplo, una víctima, no sé si alguna vez les ha pasado, dice, uy, ¿qué te pasó? Me robaron. Y fíjense la pregunta, ¿te pasó algo más? Diciendo, está bien, lo del robo vale, pero ¿algo grave te pasó? No hay cosa peor en la Argentina que ser víctima de un delito de media intensidad. Es como que te sientes, como que te falta algo grave. Necesitas una película de Schwarzenegger para tener 100 muertos y que en realidad te reconozcan como víctima. La Argentina en esto sigue sin reconocer la condición de víctima. Y esto me parece un ejemplo dramático de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que necesitamos un sistema que valide la condición de víctima, que legitime a la víctima. Y ni hablar de los victimarios. No tengo mucho tiempo, pero las experiencias con jóvenes en conflicto con la ley penal a mí me parecen realmente sorprendentes. No porque no tengan que hacerse cargo del daño que han generado, sino porque nosotros no hemos entendido que nosotros también tenemos que hacernos cargo del daño que les hemos generado, de la dramática condición de vida que hemos permitido que tengan. Entonces, esto es mi abuela decía, todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bueno, pues de alguna manera esto es algo que nos ocurre. Todos juntos la liamos y resulta que ellos son los que tienen el problema. Una cosita más, por favor. La siguiente. Yo creo que hay necesidades que deben ser convertidas en derechos. Creo que hay necesidades que deben tener un espacio de derecho. Y yo creo que las necesidades de la comunidad, de la víctima y del victimario, en una lógica de pensamiento restaurativo, deben ineludiblemente ser convertidas en un sistema de derecho. Tienen que tener una lógica de derecho. Yo creo en una comunidad que tiene derecho a sentirse segura y derecho a vivir en seguridad. Yo creo que no podemos seguir en un discurso de ignorar ese derecho. Cuento rápidamente una anécdota. Un famoso profesor español, que se llamaba Antonio Pérez Nuño, hizo una conferencia que se titulaba Los derechos de la tercera generación. Y él cuenta en su libro que cuando llegó a dar la charla, había cientos de personas que tenían todos una característica. Todos eran mayores de 80 años. Y entonces él dijo, qué raro, qué raro. Entonces leyó cómo le habían titulado la conferencia y el título de la conferencia era Los derechos de la tercera edad. Así es que por eso tenía toda... Pero bueno, me acordé. Yo creo que la necesidad de una sociedad, de una comunidad frente a la delincuencia juvenil debe dar cuenta el derecho de la existencia de este derecho a sentirse seguros y a vivir seguros. No podemos ignorar la existencia de ese derecho y nosotros como sistema jurídico tenemos que dar alguna respuesta. Yo creo que la necesidad de una víctima no ser revictimizada requiere de la construcción de un derecho a ser legitimada como víctima.
Tenemos que legitimar a la víctima. Tenemos que darle el papel que corresponde. Tiene sentido preguntarle a la víctima en un espacio restaurativo cómo puede ser restaurada. Y esto tiene sentido conversar con ella porque ella tiene la capacidad y la habilidad para hacerse protagonista de esa respuesta. Y por último, yo creo que la necesidad de un victimario se debe convertir en el derecho que él tiene a reclamar una oportunidad, no para no estar preso, no para no cumplir una pena, sino tener la oportunidad de restañar el daño que ha causado. Y esto es algo que a nosotros nos impacta. Cuando nosotros trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, cuando ven el daño, piden la oportunidad de cambiarlo, piden la oportunidad de hacerse cargo y de transformarlo. Yo creo que hay un derecho en los chicos, hay un derecho a la segunda oportunidad, que no quiere decir no hacerse cargo de las consecuencias de su actuar, quiere decir tener la oportunidad de restaurar aquello que dañaron, de recomponer aquello que han roto o que han truncado. Ya voy terminando. Creo firmemente que la justicia restaurativa es, sin lugar a dudas, el futuro. Estoy convencido que la Universidad de Stanford acaba de publicar una investigación que muestra que todos los programas que en el mundo tienen tasas de reducción de la reincidencia tienen una lógica restaurativa. Todos los programas que hoy en el mundo funcionan reduciendo los niveles de reincidencia en el ámbito de la delincuencia juvenil, todos responden a una funcionalidad restaurativa. Nosotros, en lo que yo puedo contar respecto a esto, hace 6 años que trabajamos, por ejemplo, en la ciudad de Pergamino, trabajando programas de justicia juvenil restaurativa. La ciudad de Pergamino este año bajó un 20% los niveles de delincuencia juvenil. Quiero decir con esto que creo firmemente que el problema no está en que no hay nada que se pueda hacer. El problema está en si se quiere hacer algo. Este es el gran drama. No es que no sabemos qué hacer con los jóvenes en conflicto con la ley penal. El problema fundamental es sí sabemos qué hay que hacer, pero hay que tener valentía para enfrentarlo y para desarrollarlo. La tercera anécdota de... Voy bien, no, un minutito. Como estamos punitivos totales. Bien, un poquito de restaurativismo en la sala. Bien, entonces... contar la tercera anécdota, y es que cuando el día que antes lo mencionaba, la secretaria del juzgado me dijo que el juez le gustaba hacer preguntas a las personas que pedían la nacionalidad argentina. Así que tomé la decisión muy restaurativa de estudiarme la Constitución argentina, el régimen argentino, quién hizo el himno argentino. Sí, yo iba preparado para esa visión punitiva del juez que yo decía, este me va a castigar por pedir ser argentino. El juez me miró, se quedó observando y me preguntó, ¿por qué quiere ser usted argentino? Es la única pregunta que me hizo el juez para darme la nacionalidad. ¿Por qué quiere ser usted argentino? Yo creo firmemente que esa es una pregunta muy interesante y es tan interesante como cuando le preguntamos a los chicos y a la víctima por qué y cómo se puede restaurar y al victimario cómo podría él restaurar el proceso, el daño que se ha generado. Termino. Creo que la perspectiva de una respuesta punitiva, hoy lo hablábamos, es una mala perspectiva. Pero también creo que el proceso de justicia juvenil que hoy tiene la Argentina es un proceso viejo, arcaico, que no tiene respuestas y es un proceso que genera dinámicas perversas. Pongo un ejemplo. El proceso judicial, el proceso de justicia juvenil en Argentina incluye una de las paradigmáticas instituciones restaurativas, la probation, la suspensión a prueba. Bien, la hemos tergiversado totalmente. ¿En qué consiste una probation en nuestro proceso? Consiste en el mismo conjunto de reglas que se aplican a todos los chicos, sean o no las reglas que el chico necesita para poder tener una respuesta restaurativa, que además nadie logra controlar, porque en el fondo nadie sabe cuándo realmente el chico cumple o no con una probation, y que al final consiste fundamentalmente en un laissez-faire, laissez-passer, donde el chico transita durante un tiempo para acabar dejándolo fuera sin que en el proceso haya podido transformar ni hacerse cargo de ninguna de las cosas que sucedieron.
Yo creo que el restaurativismo es, en el fondo, ese discurso potente en lo que hace justicia juvenil, pero no solo, ese discurso potente donde realmente es posible un sistema en donde las cosas sean distintas y sean diferentes. Y termino con la última de las anécdotas de mi nacionalidad argentina, que es que el día que fui a jurar, el documento que me hicieron leer decía lo siguiente: se le recuerda que en el plazo de 3 meses deberá presentarse usted para realizar la conscripción obligatoria. Y yo dije, si este es el precio para ser argentino, empezamos muy mal esa cuestión. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a invitar ahora, para este acto de cierre, al señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria, y también al señor ministro de la Corte de Justicia, doctor Daniel Olivares Yapur, para que dirijan unas palabras, ya para culminar con esta jornada y estas exposiciones por demás interesantes en la tarde de hoy, de cara a este 31º Congreso que se desarrollará en el mes de septiembre en la provincia de Mendoza. Compartimos entonces la palabra del doctor Daniel Olivares Yapur. Buenas tardes a todas las damas y caballeros presentes. Esta tarde, como ustedes verán, hemos tenido exposiciones realmente muy trascendentes. Agradecemos en primera instancia, y yo lo hago no solo como ministro de la Corte, sino como miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y en nombre también de los procesalistas sanjuaninos, que siempre hemos participado de todos los congresos desde hace muchos años, la presencia de nuestro presidente acá, el doctor Jorge Rojas, y de la magnífica exposición del doctor Calvo, y quiero destacar que sus discursos no hacen más que confirmar, creo yo, que esta Corte ha adoptado como política de Estado, de Poder Judicial, profundizar en todos estos nuevos aspectos, estos nuevos paradigmas que nos han llevado a promover el cambio de nuestras normas procesales. Y hoy tenemos incluido en nuestro Código de Procedimiento, que si bien penal, que si bien es adversarial, las medidas alternativas de solución de conflictos. Hemos incorporado las medidas alternativas de solución de conflicto en todos los códigos. Hemos incorporado la mediación previa y obligatoria como para que iniciar esta etapa restaurativa antes de la confrontativa. Y a todas las hemos adaptado según la especialidad. Hemos adoptado como política de Estado de Poder Judicial la permanente capacitación y con respecto y concordando con lo escuchado, nuestro Código Procesal Penal ha incorporado a la víctima como parte de la relación procesal, pudiendo incluso no solo ser visibilizada, sino poder participar del proceso penal siendo escuchada e incluso con la posibilidad frente a las decisiones de recurrir en las diversas instancias que el sistema prevé. Por eso es que le agradezco al señor presidente y a mis pares haberme permitido agradecerles desde esta óptica e instarlos a que continuemos profundizando todas estas nuevas enseñanzas, los nuevos principios procesales que tenemos que incorporar en nuestra cotidianidad. Ya cuando hace algunos años, algunas décadas, nos tocó ser juez de primera instancia y luego con mi colega Juan Victoria fuimos camaristas civiles, advertimos la necesidad y hicimos un gran uso
de ese artículo 33 del Código Procesal Civil que nos permitía convocar audiencias conciliatorias aún hasta en Cámara Civil. Y nosotros advertimos la gran cantidad de conflictos que nosotros podíamos solucionar en el proceso civil que ya venía resuelto de primera instancia, nada más que por el solo hecho de aplicar el principio de inmediación y de oralidad. Y tuvimos eco en la Corte, que en aquel tiempo presidía el doctor Guillermo de Santi, para producir en el Código las modificaciones necesarias a incorporar la inmediación y la oralidad aún hasta en la instancia de apelación en la Cámara. Así que estamos profundamente agradecidos por todas las enseñanzas y las reflexiones, no solo científicas, sino tan profundas desde el punto de vista de la óptica o de los nuevos paradigmas del derecho procesal que hemos escuchado esta tarde. Nada más, muchas gracias. Y ahora sí, para el cierre, tiene la palabra el señor presidente de la Corte de Justicia, el doctor Juan José Victoria. Simplemente agradecer a los expositores, gracias Raúl, gracias Jorge, agradecerle al doctor Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Mendoza, por habernos permitido realizar estas jornadas preparatorias, invitarlos a las mismas en el mes de septiembre, y quedarnos con que todas estas nuevas prácticas, todas estas nuevas visiones, nuevos paradigmas que se van presentando en el derecho, son recibidas con gusto, por la sociedad sanjuanina y especialmente por esta Corte de Justicia. Así que serán siempre bienvenidos, queridos amigos, a esta provincia, serán bien recibidos por esta Corte de Justicia para que nos ayuden y para que juntos podamos construir siempre un mejor derecho. Y no quiero dejar de agradecer a todos los participantes, a todos los jueces, funcionarios, personal administrativo que se desempeña en el Poder Judicial de San Juan, a los señores abogados, litigantes, que también he visto mucho en el BREC. Muchísimas gracias por compartir estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas que nos han traído estos dos brillantes expositores. Simplemente agradecerles a todos y nos veremos en la próxima. Gracias.